acompañamos siempre. Amigos oyentes, este es el programa El Basta Ya en la Radio. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos en esta querida FM Libre en el 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi, con nuestro operador Lucas Altamirano. Les recordamos que pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351-805-4329. Hoy tenemos una noche especial acá en el Basta Ya en la Radio con la poeta Cecilia Romero Messain.
Cecilia nació en Buenos Aires en el año 1984, pero residió mayormente en Río Cuarto. Actualmente reside en Córdoba. Es licenciada en Letras Modernas. Ha publicado los siguientes poemarios: Antiguo Silencio, editorial Cartografías, en el año 2005, Detalles de las moscas sobre el alambre, editorial Ciprés, en el año 2010, Monasterio Roto, editorial Llanto de Mudo, en el 2014, y Casa Grande, editorial Nudista, en el año 2018. Baja del norte la poesía, y es que el sol se sienta sobre la gente, o esta vez ella se está vistiendo. Así dicen unas líneas del primer poemario de Cecilia Romero Messain. Esa poesía encuentra barcos muy grandes, sobre aguas congeladas, en las bolitas de cereal flotando en la leche tibia. Su poesía, diciendo que la casa es un barco y que el marco de la puerta es el mar, y ese soltén para que los niños no se vayan, y ese amor que es refugio cuando un terremoto mueve la tierra. Así nos va llevando hasta un páramo, donde está pero no la casa del futuro. Una delicada, tenue ternura nos da noticias de sus materiales. Dice: arena, arena, arenita que se mete entre los dedos. Casi una canción susurrante, una canción de cuna, allí en su vientre. Bienvenidos a la casa grande, la casa del alma, la de la poesía, la casa que viene del futuro. Bienvenidos a la poesía de Cecilia Romero Messain. Hola, Cecilia. Buenas noches. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, Jorge. Una alegría estar acá esta noche. Y bueno, muchas gracias por las palabras de bienvenida y de lectura y por la invitación. Bueno, arrancamos entonces con un puñado de poemas. Bien. Bueno, voy a leer un poema, ya que mencionaste la casa y demás, un poema del libro Casa Grande, el poema que le da título al libro, un poema que está dividido en partes. Voy a leer algunas partes de ese poema. Casa Grande. La casa es un barco, balancea su estructura sobre mi mente, salpica granito y reboque sobre mi cuerpo, se despide en el puerto de alguien que saluda. La casa es un barco, con una proa gigante arremete el desamparo, sigue un faro que marcará la dirección opuesta en la que va nuestra adultez, nuestras obligaciones, los momentos del ocio. La casa es un barco, deberíamos nombrarla. La casa es una moneda, un valor de cambio. Brilla como el sol en la bandera porque es también una patria a la que abandonamos. La casa es una moneda que tintinea en un bolsillo en el mercado, separa lo que sirve de lo que no. La casa es una moneda calada que rescata la figura y descarta el fondo. La casa son los padres y los animales domésticos. Juegan todos juntos marcarnos el paso de un baile sin ritual, a simular la unión de las partículas de una piedra que, de inmensa, rompe el zócalo, el mosaico, el contrapiso. La casa son los padres y los animales domésticos que mueren en el atardecer de un día laborable y recargado de trámites, un día en que los charcos empaparon nuestros pies y nada pudo salvarnos del frío fundamental de estar mojados. La casa son los padres y los animales domésticos que celebran una reunión familiar, pero se esconden del ruido y de la música y de los colores que estallan en el centro del festejo. La casa son los padres y los animales domésticos que lamentan en el patio oscuro la soledad y el regreso. Voy a leer un poema que tiene como título Casa de Verano, que también tiene 2 partes. Llegamos a esta casa de verano frente al paisaje que mostraban las postales de la infancia. Creímos que acá podríamos descansar del movimiento y las voces que ajetrean la ciudad, que el aire sería otro, que nosotros seríamos otros. Llegamos ayer como objetos postales envueltos en el fuego.
como torrentes de sed en el destierro. Tus pies estaban blancos, el día incandescente. Las mascotas que dejamos creen que no volveremos jamás, que las estancias son permanentes. No pueden seguir nuestras huellas, encerradas en el patio, entre las paredes que de tan altas ocultan las figuras que las habitan. Las vacaciones que planeamos llegaron. Juntamos ropa en los bolsos, cosas de verano, cremas que nos protegerán del sol. Tus manos alcanzan alimento y distracción, lo que calmará la sed y el hastío, el diseño de un tiempo ganado. Alguien cuidará la casa como se cuida lo que no puede moverse, lo que, postrado, arderá de dolor la ausencia. Late en nuestras sienes cuando por fin alcanzamos la ruta. Y para terminar, un poema que tiene como título Hay algo ajeno. El marco de la puerta es el mar y todos sus sonidos. El ala desplegada, la huella en el asfalto fresco. El marco de la puerta es la posibilidad de un trance endurecido, del hacer que complica la maraña de ideas, de las aves que pasan y no bajan, de la violencia empujada hacia afuera. Lo que quiere abandonar se establece, lo que quiere avanzar retrocede, la mano ciega que busca el aire se repliega. El marco de la puerta es el sostén para que los hijos no se vayan, para que el amor sea buscar ese refugio, cuando un terremoto mueva la tierra, nos haga estremecer, nos encuadre ahí, justo donde la puerta debería abrirse, donde se duda del lugar y de las relaciones, de lo que trajo consigo elegir a otros. Esa circunstancia que no es histórica, que es remota y muy difusa reconstruye otra infancia, otro movimiento sobre el terreno, la sombra y la felicidad de otros, no la nuestra.
Cecilia, en uno de tus poemarios se lo dedicas a Walter Scott, a Hoffman, en otro a Alberto Girri, Diego Mucio, Joaquín Giannuzzi, Paulina Binderman, Julio Cortázar. Hablamos un poco del por qué te detuviste en esos nombres, como ser Walter Scott. Un poco porque para mí, en mi caso, digo, no lo digo como un precepto sobre cómo se debe escribir poesía, sino cómo me sucede a mí la escritura de la poesía, y en mi caso siempre la escritura de la poesía está muy ligada a la lectura. Entonces, esos escritores, poetas y narradores, algunos que vos mencionás, están en los libros, en dos de los libros que escribí, Sí. porque justo eran lecturas que yo estaba haciendo y que de alguna manera yo siento que están reflejadas en cuanto a tema o en cuanto a estilo, o que de alguna manera se colaron, atravesaron, emergieron o influyeron o inspiraron, no sé, se me ocurren muchas palabras, pero Sí, sí. porque de alguna manera para mí la escritura va muy de la mano con lo que estoy leyendo. Entonces, leer de alguna manera me motoriza a escribir. Y esos eran los autores que estaba leyendo. En el caso que mencionas de Walter Scott, estaba leyendo, y de Hoffman, leí dos novelas de Hoffman, Los elixires del diablo, y de Walter Scott, que es un escritor no tan leído, digo, bueno, Sí, por lo menos vos por sabés mí. que yo lo estuve rastreando y dije, wow, ¿a dónde Un ha ido escocés esta mujer? que tiene una novela que se llama El monasterio. Sí. El monasterio. Y mi libro El monasterio roto, de alguna manera, no me gusta tanto hablar de temas, porque no sé si es, pero bueno, sí aparece como un motivo, como una imagen, el tema de la religión. Sí, clarísimo, sí, sí. Y fue un poco motivada por estas dos novelas que dialogan con esa parte de la religión. Bueno, cada una tiene su historia, ¿no? En relación a sus contextos, pero de alguna manera aparecen lo demoníaco, lo religioso, esta cuestión de... Claro, y bueno, y Alberto Girri es un poeta que se las trae, ¿no? Sí, Alberto Girri. Hay que ser girriano, ¿eh? No soy tan girriana, pero me gusta, sí, es un poeta que me gusta mucho. De alguna manera lo relacioné al poema Casa Grande, al libro del cual acabo de leer, porque él tiene un poema. Cuando escribí este libro, yo estaba leyendo un libro de él que se llama Casa de la Mente. Sí. Entonces, de alguna manera, él tiene una poesía que no me termina, no es que no es de los poetas que más me gustan, pero sí es un poeta que me interpeló siempre mucho. Porque vos decís, ¿dónde está la emoción? No hay una cosa, una pulidora ahí, pero después le vas encontrando, ¿no? Sí, pero tiene imágenes muy fuertes que a mí siempre me han interpelado. Por eso digo, no siento que escriba, que vaya por ahí mi escritura en absoluto, pero sí me interpela, es un poeta que me gusta leer, y justo ese libro, Casa de la Mente, bueno, me parece como que algo quedó resonando, lo mismo que el libro, lo mismo que Paulina Binderman, que también está mencionada en este libro, cual. Porque ella tiene un libro que es uno de los primeros libros de poesía que leí en mi vida cuando era bastante más joven, que se llama Escalera de Incendio. Creo que no me acuerdo si era un poema. Ay, qué título, por Dios. Entonces, bueno, de alguna forma, como todo bueno, el de Julio Cortázar, el de Casa Grande, el de Casa Tomada, entonces, que es un cuento que yo trabajo mucho en la escuela, porque yo soy docente en la escuela secundaria, y es un cuento que todos los años leo, doy en sexto año, entonces creo que es como imposible escapar es una especie de homenaje, más que nada, decir, bueno, estuvieron resonando estas casas cuando yo escribí. Y Joaquín Giannuzzi. Sí. Y Giannuzzi, muy querido por el programa acá. Sí, sí, nosotros lo queremos mucho. También. También porque eran poetas que estaba, o autores, en el caso de Cortázar, bueno, no me refería a la pero poesía. Tiene poesía. Tiene poesía, pero no era eso lo que resonaba, sino más que nada este cuento. Bueno, fueron autores que estuve leyendo en ese momento. Y yo un poco para cerrar la pregunta y para que Eduardo te pregunte algo, a mí lo que me impactó es que generalmente uno
dedica libros a personas cercanas. Y yo digo, qué intensa que debe ser tu relación, porque vos reconoces como una filiación en algún punto, digo, porque uno busca ver los seres que, como se lo dedico a alguien, pero claro, amigo. pero sin embargo, qué fuerte que no, o sea, que se ve que en vos realmente, ¿no? Están las dos dedicatorias, ¿no? No. Está la dedicatoria, Sí. pero me parecía como... yo creo que mi literatura, como casi toda la literatura, no me gusta ser como tan exhaustiva, pero creo que se inscribe en un universo de lecturas que uno tiene, claro. por las que uno va abordando, y creo que uno no es lejano, digamos, a eso, no está aparte. Sí, sí. Está Como en sí, me impresionó como una fidelidad, ¿no? Sí, y por ahí poner un epígrafe me parecía que eran muchos autores que quería reflejar. Claro. Me parecía como una especie de homenaje, o de no sé si homenaje, sino de reconocer por dónde, qué cosas habían resonado, Seguro. qué lecturas habían estado detrás de mi Ahora, escritura. Cecilia, hablemos un poco sobre los títulos de tu poemario. Nos ha llamado la atención, sobre todo ¿no? Detalles De las moscas sobre el de las alambre. moscas sobre el alambre. Sí. ¿Cómo llegaste al título? ¿Cómo llegaste a eso? La verdad es Ese que este título libro y los otros también, ¿no? es bastante viejo. Este libro es del 2010, o sea, tiene ya casi 12 años. Y es un libro que me daba la sensación de que los poemas eran como detalles de algo que yo quería como tomar, de algo que yo quería como expresar, que no estaban como en su totalidad, digamos, eran como muestras, como fragmentos, y bueno, de alguna manera llegué a ese título, no recuerdo bien cómo, pero Sí. teniendo esa idea de fragmentación que por ahí está en el poema, más allá que tiene una estructura, un orden y demás. ¿Y cómo llegas al título? O sea, El título. ¿aparece antes, durante, después, en el último momento, cambia? En el caso de los últimos dos, que son los que más fresco tengo, como Sí. Monasterio Roto o Casa Grande, son títulos que emergen casi solos de los mismos poemas. Digamos, Sí, sí. Casa Grande en realidad es un libro que surge de un poemario que tiene 4 partes, que es el que yo leí Sí. 3 partes. Y es como que el título era, o sea, el título ya estaba ahí, digamos. Sí, No es que o sea, estaba en el poema, era como muy vibrante, era como muy Sí, sí. sonante. Y los poemas que empecé a escribir después tenían que ver con la casa, y medio como que el título salió de los mismos poemas. Sí, el sí. caso de Monasterio Roto también salió Sí. de uno de los poemas que Claro. escribí, y también, bueno, de estas lecturas que te digo, ¿no? El Monasterio Sí, sí. de Walter Scott, esa palabra quedó Sí. como muy fuerte, Muy fuerte. y bueno, Claro. y la de Claro. Hoffman Y también. también hay poemas que tienen títulos, pero otros no. Sí. Sí, eso Los- nos llamó la atención. Hay también. algunos libros que tienen, los libros en los cuales los poemas tienen título, todos los poemas de ese libro tienen título, y Claro. después los primeros 2 libros no, los poemas, algunos tienen título Sí. y otros no. Eso depende cómo venga la cosa, ¿no? Porque por ahí hay una relación con el título, ¿no? Algunos dicen el título forma parte del poema. Otros dicen, no, yo prefiero que el lector Algunos dicen que el título limita el poema, o condiciona Claro. al lo lector. condiciona, lo limita. Yo ¿Cómo es tu últimamente estoy escribiendo, también yo creo que en mi caso, por lo menos, el primer libro, que es Antiguo Silencio, lo edité siendo, bueno, muy joven desde mi punto de vista, era en el 2006, 2005, 2006, y después edité estos otros libros, he tenido como muchas prácticas de escritura entre medio, y eso fue variando, digamos. En cuando yo era más chica, digamos, mis primeros acercamientos a la poesía, no identificaba los títulos, no veía los poemas con título, no me preguntaba sobre los títulos. Ahora, en mis últimas escrituras, en lo último que estoy escribiendo, me parece imposible no ponerle título, digo, como que el título me ordena todo. No pienso tanto en el lector en ese sentido de si le sirve o no, como un acercamiento, no lo pienso como una limitación, lo siento que es como que ya está dado, digamos. Y en el poema, en el libro Casa Grande, o sea, todos los poemas Sí. forman parte de un poema que tiene título, ¿no? Claro. Son Claro. poemas que tienen partes, entonces Claro. sí, todos tienen título. Claro. Cecilia, ¿sentís que hay control sobre lo que se escribe? Creo que un poco sí,
y un poco no. Creo que por momentos el lenguaje escapa y bueno, y gracias a esa falta de control que sucede por momentos, no digo que sea todo el tiempo irracional y que no creo que todo sea así, por lo menos en mi caso, pero ese escaparse por algún momento, ese control, creo que ahí aparece como algo rico de la literatura o de la poesía, más que de la literatura, que es iluminar ciertas zonas del pensamiento que no son ¿Viste? inasequibles. No sé si a vos te pasa, pero es como que aparece una línea y que como diciendo, esa línea no se negocia, ¿no? O sea, pero hay como algo, ¿no? Y que quizás... Sí, y que son como las partes fuertes, digamos, sobre las que Sí. después se estructura el poema o no, a veces después ¿Y quedan cómo arranca el agregadas. poema? ¿Con una imagen? Con una imagen, sí, y sobre todo con la lectura. Por ejemplo, Lectura. este libro de Monasterio Roto, te que lleva, es un libro... te va Claro. llevando. Sí, claro. empecé a leer esos poemas y estaba como en ese mundo, en esa imagen de los Claro. monasterios, que eran textos de otra época, de incluso otro Sí. género, porque eran novelas. Pero bueno, terminé como evocando imágenes de los monasterios o de las campanas, de las imágenes de Córdoba, digamos, como, bueno, también Córdoba es una ciudad que tiene como una relación muy particular con la religión. Entonces, termino como metiéndome en ese mundo de una imagen que surge como una imagen y termina como tomándolo todo, digamos. Entonces, como creciendo y así se va como Claro. formando. Claro. Y ahora- Sí, y hay una relación con, vos me decías que en Casa Grande está también, había autores que hablaban sobre la casa y demás, pero también tiene que ver con tu vida concreta. Sí, O sea, sí, hay sí. como un cruce, ¿no? Por supuesto. La lectura es como un disparador, ¿no? Como una palabra, una imagen, pero después, por lo menos en mi caso, aparece como la experiencia o lo que se va cruzando, ¿no? No solamente la experiencia vivida, sino también lo que uno va escuchando, o en mi caso lo que voy escuchando, lo que voy mirando. Digo, como esto que vos me preguntabas, bueno, ¿hay control todo el tiempo? Bueno, hay momentos en los que no, en el que las cosas como que se meten ahí adelante y uno las escribe porque ya están ahí, digamos. ¿Y vos pensás que el poeta suelta al poema o el poema suelta al poeta? Depende del poeta. No lo sé, yo puedo hablar de lo que me pasa a Claro, mí sí, y claro. sí, es difícil soltar el poema porque uno piensa que nunca tiene fin, digamos. O sea, si yo Que está lo vuelvo a terminado, leer, si le quiero sí. seguir cambiando cosas, como que nunca se termina del todo. Pero bueno, hay un momento en el que me parece que esas imágenes ya no resuenan más, que esas palabras ya no hacen un sonido que uno quiera expresar, en el que uno se quiere mover, y ahí me parece que uno suelta, o en mi caso suelto como el poema, ¿no? Cecilia, hay una línea en Casa Grande que se repite en un poema. Dice, la casa es un pensamiento. Y lo volvés a decir. ¿Puedes decirme algo de esa línea? ¿Por qué un poco esa necesidad de repetirla? ¿Te lo pide el poema, la sonoridad, el sentido? Este Casa Grande es un poema largo que tiene 4 partes, y lo que vos mencionás es una de las partes, la parte 3, donde la casa es un pensamiento. Al ser un poema largo, esa repetición de alguna manera funciona como, en mi caso, para la escritura, no sé si para el lector, pero funciona como un anclaje para volver a ese hilo que por ahí se va como diluyendo, se va como extraviando. Entonces, por eso aparece la repetición, ¿no? Y también por una cuestión rítmica, digamos. Claro. Porque al ser un poema largo, bueno, también podría estar en un poema corto, Sí, pero sí. bueno, me sucedió. También está en el poema que leí de La casa son los padres y los animales domésticos, también aparece la repetición. Sí. Hay como una estructura, digamos, Sí, en el sí, cual sí. la repetición de alguna forma anclas en una idea, en un sonido. Sí, Eso es lo que me... Está bueno, está bueno. Y recién estuvimos hablando en off, ¿no? Sobre los tiempos yermos, diremos. Los tiempos sin escribir. ¿Cómo te llevas con...? Ahora estoy en un momento de eso. Sí, yo no soy una persona que escribo todo el tiempo, ¿no? O sea, conozco poetas a quienes cercanos, a algunos amigos o gente cercana que por ahí escribe mucho y edita o no, más allá de eso, pero la escritura está como en su... Y yo admiro eso, me gusta muchísimo, o sea, como que me siento súper interpelada, pero no es mi caso, digamos. Yo como que estoy como
por ahí escribo mucho en una época y después estoy como en épocas en las que no escribo, en las que no me suena nada, en las que no tengo ninguna imagen, en las que no tengo palabras. Suena y estoy en silencio. Como algo digamos. muy natural también, Sí, porque sí. es como la naturaleza tiene también eso, se guarda, florece, o Es un sea, ciclo, Tal cual. y para mí, bueno, creo que habla del verdadero poeta, para mí también. Pero ahí- No es O que sea, estamos queriendo... No lo dije yo. Escribís y después es necesario que quede ahí, que Sí, sí, gotee el cuando, silencio. sí, cuando escribo, no Que no- escribo y ahí nomás ya lo comparto usted- y ya lo siento, sino que sí estoy Que como lea, mucho ahí, tiempo que- leyéndolo, Que le pase el tiempo, ¿no? Corri- corrigiéndolo, no sé si tanto corrigiendo, pero sí leyéndolo, esa Sí. idea de que sí me pasa mucho de que leo mucho lo que Sí. escribo, entonces a lo mejor este texto que es grande, antes de editarlo, antes de dárselo a alguien para que lo lea, yo lo leí mucho, digamos, lo leí muchas veces. Vos sabés, Cecilia, que a mí me impactó mucho cuando vino hace bastante tiempo Alfonsina Claria, que es profe de literatura igual que vos, y dice, yo hoy por ahí tengo que luchar contra la profe, que me ahoga. Y entonces digo, yo le voy a preguntar lo mismo a Cecilia, porque, claro, dice por ahí, y ay, allá aparece la censora, y sin embargo le sale algo espontáneo y ella lo trata, Puede y dice ser. un trabajo muy fuerte que ella hace. Puede ser. No me reconozco, digamos, no lo identifico, pero puede ser que me esté sucediendo. Lo tendría que analizar más profundamente. Pero sí me pasa de que no sé si corrijo tanto, digamos. Sí hay un trabajo con el lenguaje, no es que el poema lo escribo de una vez y el libro sale Claro, y sí. sí hay palabras que después El de haberla pulir, leído digamos. varias veces las cambio, partes que no me gustan. No hay tampoco tanto cambio desde el poema Sí. original al último. No hay tanto cambio, pero hay cambios, digamos, hay relevo. Pero sobre todo sí me pasa eso de convivir. Me gusta la idea de pensarlo como una convivencia, a ver si realmente es más o menos, si me sigue sonando después de Sí. un tiempo, Claro. tan bien como me pareció que sonaba al principio, porque muchas veces lo que a mí me pasa es que algo me suena muy bien, suena que es lo que quería decir, y después pasan unos meses y ya no le encuentro el ritmo, y ya no le encuentro las imágenes. Entonces me parece que me sirve eso de estar un tiempo leyéndome. Y cuando lo corregís, diremos, ¿lo sacás o agregas? ¿Son más de ¿Pulir? podar o...? ¿Podar o agregas? Soy más de podar, soy más de podar, sí. Sí, Sí. está bueno, está bueno. Está Sí, bueno. soy más de podar. Arnaldo Calveira dice que hay que tener cuidado con los adjetivos, ya que en el sustantivo está el adjetivo, dice él. ¿Cómo es tu relación con lo...? Yo uso tantos adjetivos que Calveira le daría un ataque. No, bueno. No, sí, Hay- sí, es verdad. No, Está no, bueno no. lo que él dice, es cierto. A mí los adjetivos, yo uso, a veces me doy cuenta, digo, ay, estoy poniendo como 2 adjetivos, pero no los puedo sacar. Claro. Bueno, y que el poema arrancó Y- ya... Lo claro. que pasa, bueno, que también tiene que ver con una cuestión rítmica, ¿no? O una claro, cuestión sonora, claro. en que, bueno, no Exacto. sé si ese sustantivo necesitaba tantos adjetivos, pero esos adjetivos suenan tan bien, quedan tan bien visualmente, Claro, están claro. ahí y son irrenunciables. Muchos sí se van podando en este proceso que hablábamos recién, Sí, algunos, bueno, sí. pasan a otro plano, Sí, pero sí. pero sí, soy de Poesía, adjetivos. entonces es como que pesara mucho la sonoridad, ¿no? Al También final, la en el imagen. último, en el Claro. acabado final parecería. Sí, Ah, sí, el la sonoridad sentido, no tanto en una instancia experimental, no es que juegue tanto con los sonidos, sino de que creo que la poesía, cuando uno la lee, digamos, Oraliza, toda la ¿no? cuestión del Sí, ritmo, ahí de la está. profundidad de las palabras, de los La tiempos, resonancia, la ¿no? resonancia, creo que es una forma de habitarlo, creo que es un aspecto importantísimo del poema, Sí, digamos. sí. Y Cecilia, cuando ya más o menos pensás que tenés un libro, ¿se lo das a leer a alguien o no? O Sí. que te Sí. pegue una mirada, porque... Sí, no tanto, digamos. claro, no, pero- pero sí. Sí, A Casa Grande lo han leído amigos, Está bueno eso. muy cercanos, Sí, sí. Monasterio Roto no me acuerdo, pero sí, en Claro. general a gente cercana. sí. Ahí en detalles hay una línea que se repite que es Sibila de Cumas. Sí. Sí. Y terminás con eso. Claro, También, empieza es un el primer personaje. poema,
Sibila de Sibila Cuma de Cuma, está un en el personaje primer poema y en de el algo de la- último. Sí, de alguna manera esa Una- estructura en el cual el libro abre con un poema que no tiene título y cierra con un poema que no tiene título, en donde se evoca a esta Pitonisa. pitonisa, Pitonisa esta griega. bruja griega, o Claro, es de la mitología griega. ligada al oráculo, viene de la mitología griega. Creo que lo enmarcan como le hacen como una cuestión dentro de la magia o dentro de la poesía o de la palabra como algo ligado a esa cuestión, digamos, del oráculo, del mito. Oráculo. Pero no fue tan pensado, digamos, medio como que también surgió así. Claro. Además, es una escritura, este libro, también bastante, es del 2010, digamos, tiene Claro. ya como 12 años, Claro. entonces... Como que vos sentís que has caminado. Ya digamos. siento que no sé, o sea, Claro. me gustan muchas cosas, digo, Ya, sí, pero sí. era parte también de las lecturas de ese momento. Sí. de- ¿Para qué sirve la poesía, Cecilia? Creo que para nada. No lo sé. Muchas veces, bueno, esto hablábamos recién, yo soy docente hoy en la escuela secundaria y muchas veces cuando los chicos me hacen esta pregunta, les digo, bueno, en realidad la inutilidad de la poesía o de lo que estamos haciendo nos despoja un poco de esa presión de ver, a ver si me sirve, cómo me sirve en otras materias para conocer la historia, para En un mundo tener un de- buen trabajo. No de sé. En un mundo de productividad y eficiencia Claro. aparece la poesía, ¿no? Utilitarismo y eficiencia. como una relajación, digamos, con respecto a los deberes. Pero sí podríamos decir, o podría decir que de alguna manera ilumina otras maneras de acercarse a la mente humana, ¿no? Que la racionalidad no puede, que creo que todo el arte lo hace, ¿no? La música, si decimos, bueno, ¿para qué sirve la música? O un cuadro, digamos, ¿de qué manera nos relacionamos? Bueno, no soy especialista en arte ni nada, es lo que me pasa, lo que pienso, ¿no? Me parece que, bueno, que puede iluminar otras maneras de acercarnos al mundo, de pensar el mundo, en este caso el lenguaje, digo, como otras formas de nombrar, como otras formas de decir, que quizás no surgen en el lenguaje utilitario, comunicativo. Desinstala un poco, ¿no? Sí. Desinstala, descubre, ilumina otros Sí. aspectos. Sí. Y también hay una cosa que es que yo no sé si escribo para algo, digo, escribo porque me sucede y porque me sale. El día que no me salga más, no lo haré más, Claro, digamos. claro. ¿No? Como que... Pero estos poetas, ¿no? Que uno lee un poema de alguien, un poeta, y digo, ¿cómo lo dijo? Tan Sí. lindo. Y a uno le alegró la vida o el día, o lo llevó, como vos decías, a una profundidad, ¿no? Y tampoco es como que no está solo, ¿no? Ujú. Como que instalan en otra sintonía, en otra dimensión. Está ¿Y bueno sos de eso. escribir en las redes sociales? Digamos, de publicar? Soy un poco antiguo con respecto a eso. No le engancho todavía hay cierta inmediatez en las redes que tengo, no es que no tengo redes sociales, las habito, las utilizo, pero hay cierta inmediatez que no termino en la que no termino de poder engancharme, no porque no quiera, sino porque Y por ahí no es me como sale. muy efímero todo, porque hay poetas que publican en Instagram. Sí, Claro. y Y por ahí queda, funciona pero muy bien. Hay Por ahí vos lo buscás, cuando voy a decir quién, lees algo, después lo querés leer de nuevo y no sabes quién lo tenés que buscar y se te perdió. Claro, sí, Es es otra tremendo forma de eso. leer, es otra forma. Muy ¿Qué valor efímero. le asigna, Cecilia, a los talleres literarios? Bueno, yo creo que son útiles en determinados momentos de la vida de un escritor, o no. Digo, no todos los escritores han pasado por talleres literarios. Yo en mi caso empecé a escribir desde chica, digamos, y empecé el primer libro que me acuerdo que agarré de poesía. Sí leía más filosofía o literatura, cosas que había en mi casa. En mi casa no son profesionales ni nada, pero había una pequeña biblioteca muy sencilla. Y el único libro de poesía que había era uno de Pablo Neruda, porque yo tenía 13, 14 años, y para mí un taller literario que empecé a esa edad, los 14 años, con un escritor de mi ciudad, que es de Río Cuarto, José Di Marco, para mí significó
acceder a otras lecturas Eso. a las que quizás no habría accedido nunca, como por ejemplo, no sé, Alejandra Pizarnik, Joaquín Januzzi, Claro. Alejandro Smith, digo, poetas desde Sí, Januzzi hasta poetas Sí. de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y eso para mí fue, bueno, con esa edad leer a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, fue Claro. alucinante, digamos, y sí, creo que me abrió la relación con... ¿Para vos la poesía está en la vida diaria, en lo cotidiano? Sí, y lo cotidiano está un poco también en la poesía. Creo que, bueno, esto que hablábamos de que la poesía ilumina lo no dicho u otras formas de ver el mundo, creo que esas cosas están en el mundo y que por ahí la poesía como otras cosas también, otras ramas del arte, no es que es la poesía sola, pero de alguna forma las trae. Sí, Eduardo te preguntaba eso porque tenemos una frase de Laura Winter que dice: yo a veces confundo vida y literatura para bien y para mal. Dice, es que la poesía está en la vida diaria, y en mi caso el poema está en la vida diaria. No está. Está buena la idea. Sí, tal cual. Bueno, y esto que yo decía, cómo pasa la poesía, de que en los momentos en los que yo personalmente estoy escribiendo, no en los momentos de silencio como este, pero en los momentos que estoy escribiendo, bueno, la poesía está y es como una realidad en la que, bueno, que es como medio ineludible un poco también. La última preguntita es que tiene que ver ya no como poeta, sino como ciudadana. ¿Qué cosas te emocionan, te movilizan en estos momentos, por ejemplo? De la realidad. De la realidad. Estoy muy conectada últimamente, bueno, siempre fue como una búsqueda, pero con la parte de nuestra relación con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Estoy como que en mi día, en mi semana, estoy como en algún momento tengo que ir y poner las manos en la tierra, sin guantes, sin utensilio, aunque la semilla no crezca, aunque los perros me saquen o sea... Es todo un gesto. Es como, creo que volver un poco a eso. No sé si como todos, digo, es lo que a mí me hace bien, digamos, me sensibiliza de alguna forma, o me pone en otra sensibilidad, que creo que por ahí había perdido o no tenía como tan cercana. Está clarísimo. Bueno. Hi, it's rolling. I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? But your house on up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a 10. Hope you found the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine? You was dodging all the time. Are you used to busy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Bueno, vamos a continuar escuchando la voz de nuestra poeta invitada Cecilia Romero.
Bueno, para terminar voy a leer 2 poemas, uno que es del libro Casa Grande y otro que es un poema nuevo que no está en ningún libro que estoy trabajando ahora. Este poema del libro Casa Grande se llama Construcción. ¿Una casa es para siempre? ¿Cuánto dura una casa? ¿El tiempo que tarda una generación en encontrar su propio laberinto o el tiempo que tarda en encontrar un laberinto en que nos perdamos todos? ¿Una casa es para siempre? ¿Cuánto dura una casa? ¿El tiempo que tarda una bandada de proyectos en cubrir el cielo de una vida o lo que se demora en encender una fogata nocturna cuando el día es húmedo y frío? Después de una muerte, la casa no es, ya nunca más, la misma. Sus pétalos se cierran, los suspiros se repliegan, desaparecen los olores. La casa dura la muerte de otros, y lo que han construido para nosotros dura nuestra muerte. Y el último poema, Los años del fuego. Los años del fuego, Jorge me pide, pero... este poema es nuevo, no forma parte de ningún libro, estoy trabajando más o menos en esto. Se quema nuestra casa, la sombra que deja la infancia, el árbol que nunca arrancó, por fin se marcha. Deja una estela de hojas y ramas de colores para todas las estaciones de los años en que vivimos sin pensar. Fue terco, fue dócil el tiempo, no lo sé. Este no es un poema de la mente. Este jinete que monta cuesta arriba y rompe el tiento que protege al animal que lo transporta. Este jinete no soy yo. No lustro el portal de la poesía, porque no tiene sentido que abre el caudal de un dique que no es propio. Y un pedido que no puedo decir que no. Llegamos a un páramo, comienza así. Acá, no. Ah, bien, sí. Está este poema. Bien. Llegamos a un páramo, allí será la casa. Arena, arena, arenita, te metes entre mis dedos, entre los dedos de mi padre, en los ojos de las chicas. Arena, arena, arenita, te mezclas en las paredes, en el revoque. El zarandeo en el elástico te hace más fina, como la arena del mar, el mar extenso que será la casa grande. Arena, arena, arenita, te robamos el elástico y saltamos. Ya nadie duerme, están levantando la casa. Saltamos hasta donde llegará el techo, escupimos para arriba porque jamás nos caerá. Arena, arena, arenita, nos tiramos sobre vos, escalamos tu inmensidad, danos una tregua. Qué hermoso es. Cecilia, queremos saber, unas palabras finales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me sentí muy cómoda, se pasó muy rápido el tiempo. Yo no me suelo sentir cómoda en radio, improvisando, me cuesta mucho hablar, soy bastante tímida, pero me sentí como súper a gusto y bueno, la verdad que me encantó la conversación, la lectura, la invitación, así que bueno. Sí, y en realidad era algo que venía postergado de hacía como 2 años, nos agarró la pandemia al medio, así que felices de haberte tenido. Bueno. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, próximo invitado. Puede ser Fabio Cardarelli, quizás. Puede ser Fabio Cardarelli o yo, el Pipo Salguero, sí, porque estamos por entrevistar a esos dos poetas y escritores. Bueno, hasta el próximo martes. Muchas gracias. No te despegues. No despegues tus oídos de acá. Ya volvemos con más música.